Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien, reciban un cordial saludo y una grata bienvenida a este nuevo video donde les voy a compartir una forma de cómo medir, analizar, diagnosticar y darle una posible solución a esta tarjeta de video la cual no funciona. Vamos a ver el paso a paso o les voy a compartir el paso a paso que suelo hacer a la hora de revisar este tipo de tarjetas, pero además también les voy a compartir unos tips que sé que les van a servir para que puedan iniciarse o quieren entrar en el mundo de la reparación de este tipo de tarjetas de video. Bueno, aquí vamos a hacer la práctica con esta tarjeta. Esta tarjeta es una tarjeta referencia EVGA GeForce GTX 970, la cual, como les digo, no hace nada. Entonces, esto es una tarjeta que al parecer ya la revisaron en otro servicio técnico y no le pudieron dar solución. Le dijeron que era el GPU el que estaba en corto y que no se podía hacer nada. Entonces voy a revisarla, o previamente yo ya la revisé y más o menos sé que lo que normalmente les pasa a este tipo de tarjetas. Pero en este caso, como les digo, voy a compartirles el paso a paso para que cada uno de ustedes vaya viendo ese paso a paso y les voy a compartir un poco el análisis de lo que podemos ir teniendo en cuenta cada vez que tengamos algunos problemas en ciertos circuitos de este tipo de tarjetas de video. Bueno, para ello entonces vamos a empezar. Normalmente a la hora de empezar a hacer el diagnóstico de este tipo de tarjetas, pues lo primero que necesitamos es nuestra motherboard de pruebas. Y yo aquí tengo esta motherboard de pruebas fabricante Asus. Aquí tengo la fuente, tengo lo que es la parte de encendido para poder apagar y encender nuestra board. Y previamente pues lo que hacemos a la hora de diagnosticar simplemente es coger nuestra tarjeta, colocarla en el puerto X16, PCI Express X16 y hacer la prueba. En este caso, si alcanzan a apreciar, yo ya previamente le he retirado lo que son los fans. Van a ver que aquí está lo que es el disipador y acá están los dos fans, acá está el conector. Y aquí tengo lo que es la tarjeta. Aquí van a ver que está la tarjeta de video. Voy a hacerles una breve demostración de breve representación de lo que son los circuitos o lo que alcanzamos a ver rápidamente para que ustedes tengan en cuenta ahora que empiece a medir cada uno de las cosas que podemos medir rápidamente. Bueno, en este caso, pues alcanzamos a ver la tarjeta en este costado, siempre vamos a encontrar lo que es la parte del chip principal, lo que es la parte del GPU, por lo menos el cristal no se ve partido. A veces por manipulación suelen dañarlo o que se quiebre por agriete por acá, por manipulación. Y aquí vemos lo que es la parte de los módulos de RAM del GPU. Aquí vemos lo que son la parte de las fuentes. Entonces, 1, 2, 3, 4 bobinas. Vemos acá 4 fuentes. Aquí una serie de capacitores de polímero de aluminio que están en la salida de las bobinas. Y por acá vemos unos MOSFET. Aquí vemos los IC controladores de esos MOSFET para controlar cada uno de esos MOSFET. Y por acá vemos lo que es el conector o las salidas. Miren, aquí tienen las salidas DVI, HMI como tal. Y aquí vemos unos cuantos componentes. En la parte de acá, de este costado, simplemente vemos lo que es otras dos fuentes, una o dos fuentes. Por acá vemos capacitores y acá vemos en la parte superior lo que son el conector o la energía auxiliar que se lo suele colocar de la fuente en la parte de los pesos. Bueno. Y aquí vemos lo que es el conector del fan o de los dos fans que tiene en este caso, por este lado. Si vemos en el otro costado de la tarjeta, vemos simplemente otros módulos de la RAM y unos componentes como tal. Vemos por acá, voy a volver a voltear la tarjeta y vemos por acá en la parte superior lo que es la BIOS. Es decir, esta tarjeta tiene un BIOS. Hay tarjetas que suelen tener dos BIOS y también tener un switch aquí que podemos switchear. A la hora de que una BIOS está fallando, la switchamos y comienza a correr o a datear por la otra BIOS y pues no funciona. En este caso esta solamente tiene una, entonces para que lo tengan en cuenta cuando vayan a ver dos y tenga el switch para switchar uno o la otra BIOS. Bueno, esta es la presentación de la tarjeta. Bueno, vamos a ver qué es lo que presenta y vamos analizando paso a paso qué es lo que podemos ir teniendo en cuenta. Bueno, lo primero que voy a hacer es conectar la tarjeta. Nosotros tenemos una opción, o conectar la tarjeta en esta forma directamente en nuestra motherboard y empezar a medir. Pero van a ver que esta posición vertical es a veces muy incómoda cuando estamos haciendo reparaciones. Miren que es muy incómodo empezar a medir y con estos circuitos acá se corre el peligro de hacer algún daño más grave. Entonces para ello normalmente lo que yo utilizo es este extensor. Este extensor que tengo acá, simplemente lo que hago es extender lo que es el conector de PCI X16 y aquí conecto la tarjeta. Eso es lo que voy a hacer. Conecto la tarjeta acá y ya me es más cómodo trabajar. Van a ver que podemos trabajar en parte horizontal o en forma horizontal o corremos la tarjeta acá, por el otro lado trabajamos sin ningún problema. Entonces aquí voy a hacer la prueba. Para ello voy entonces a conectar la corriente. Aquí apago la fuente mientras hago este procedimiento y vamos a ver poco a poco, como les digo,
lo que le pasa a esta tarjeta y cómo le puedo dar la solución, como les he dicho. Entonces vamos a conectar lo que son los BES o la conexión acá, ese conector para la alimentación. Recuerden que esta es la alimentación, porque normalmente este tipo de tarjetas consumen mucha corriente, entonces es necesario una alimentación auxiliar para que suministre bastante corriente a nuestra tarjeta de video. Entonces voy a conectarla acá. Aquí está ya conectada, perfecto. Ahora voy a conectar acá el ventilador. Entonces vamos a conectar aquí el ventilador. Voy a hacerlo con mucho cuidado. Recuerden que normalmente pues la prueba siempre las hemos conectado ya todo esto, pero lo voy a hacer acá, puesto que yo ya le saqué esto y no quiero tardarme desarmando esta tarjeta aquí. Bueno, ya la tengo acá. Vamos a ver entonces qué hace esta tarjeta. Lo primero que tenemos que analizar cuando estamos reparando este tipo de tarjetas es ver si cuando encendemos el equipo o la tarjeta motherboard, estos fans intentan moverse o algo, o algún LED o algo que nos indique que algo está pasando. Entonces yo aquí ya tengo conectada la tarjeta, voy a encender acá la fuente y voy a encender, miren acá. No me funciona, no me funciona ni siquiera miren, ni siquiera me enciende la motherboard. Voy a apagar acá, voy a volverlo a hacer, a ver qué pasa. No enciende. Bueno, voy a apagar acá. Aquí solamente escuché algo muy leve que fue en la fuente. Bueno, vamos a ver. En ese caso, van a ver que una vez que enciendo la motherboard, esta tarjeta ni siquiera giran los ventiladores. Es más, mi motherboard ni siquiera enciende. Ni siquiera enciende, como se me la bloqueara. Entonces voy a empezar a descartar. Entonces, quito estos ventiladores. Puedo hacer el mismo procedimiento. Este procedimiento lo hago para qué? Simplemente para descartar. Entonces, miren, la fuente intentó hacer algo ahí, pero hasta ahí no más. Entonces apago acá. Desconecto esto. Y ahora vuelvo y hago lo mismo. Voy a encender acá. Nada. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Pues voy a retirar la tarjeta. Voy a quitar la tarjeta ya que ya descarté lo que han visto. Voy a volver a colocar acá. Y ahora acá. Esta tarjeta está funcionando sin ningún problema. Vamos a ver. Miren, me bloqueó la motherboard. Voy a hacer lo siguiente. Voy a desconectar acá. Parece que me bloqueó la tarjeta. Y voy a volver a hacer la prueba. Vamos a encender ahora. Miren, parece que me bloqueó la tarjeta. Voy a hacer lo siguiente. Voy a dejar que se descargue un momento. Voy a intentar aquí descargar esto. Y voy a volver. Esperamos un momento. Y que aparece me bloqueó la tarjeta. Voy a hacer acá el intento haciéndolo manual. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Ya vieron que me bloqueó la fuente. Voy a esperar un momento a ver qué pasa. A ver si la fuente se me bloqueó ahí. Te hago esto para desbloquear la motherboard. Miren mi fuente acá. Bueno, volver a conectar. Y pues vamos a hacer la prueba. Miren, ahí ya arrancó. Perfecto. Bueno, ustedes ya se dieron cuenta. El primer síntoma que presenta esta tarjeta o que me está produciendo es que me bloquea. Miren que eso no es el bit del video. Mi fuente está perfecta y mi board está perfecta porque es la que yo utilizo. Voy a volver a arrancar para que ustedes vean. Mire, ya arrancó de nuevo. Perfecto. O sea, ya se dieron cuenta que mi motherboard, mi fuente está bien. El problema es esa tarjeta que me está bloqueando el encendido en este circuito de la motherboard. Bueno, entonces ahora vamos a entrar a analizar qué puede estar pasando entonces en esta tarjeta que me esté bloqueando, por ejemplo, el encendido o que la motherboard que yo tengo acá se me bloquea. Entonces, cuando vamos a realizar este tipo de tarjeta, lo primero que podemos hacer es una visualización o inspección visual. ¿Por qué? Porque normalmente a veces ocurre que cuando tenemos mucha experiencia, somos muy mecánicos, a veces solemos irnos directamente a los circuitos. Y a veces puede ser problemas de simplemente
de humedad, algún capacitor que oxidado con humedad que esté presentando un corto, cualquier componente que tenga problemas de oxidación o cosas como esa. Entonces, primero físicamente que no tenga ningún conector defectuoso, dañado por acá, que esté cruzado, bloqueando algo en la parte del encendido o el funcionamiento de la tarjeta. La humedad, todo ese tema, pues ya yo previamente le he revisado, como les digo, esta tarjeta, y lo que encontré es que esta tarjeta al parecer tuvo un corto en un circuito y al parecer no pudieron darle solución ahí en ese circuito. Entonces, a la hora de revisar, pues primero es eso, vamos a revisar lo que ya previamente o que he visto en esta tarjeta. Voy a correr esto acá. Es de decir, o es claro decir que no en todos los casos vamos a ver este tipo de cosas que les voy a mostrar ahora, pero para que lo vayan entendiendo en cuenta. Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a mostrarles acá lo que alcancé a ver rápidamente. Por ejemplo, si yo le hice una inspección visual a esta tarjeta, y lo que he verificado, lo que he visto es esto, miren. Lo que alcancé a ver rápidamente es por acá. Aquí veo que tiene, o que ya la han tocado, o que hubo un corto, no sé, en la tarjeta. Y miren, aquí tenemos este componente y vemos que aquí hay un capacitor que está quemado acá, y veo una pista por acá que está defectuosa. Y por acá veo simplemente que han tocado como una bobina, la han resoldado. Quedó como una bobina que está resoldada en este circuito. Hasta ahí nomás lo que prácticamente he visto. Y según lo que comentan, pues que está malo el GPU, que no funciona el GPU. Vamos a ver qué tan cierto es. Vamos a ver qué este tipo de casos, cómo le podemos dar solución. Entonces, lo primero, como les digo, la inspección visual, simplemente yo vi ese componente, voy a medirlo, porque lo primero que podríamos hacer es entrar a medir, ya que sabemos que ese componente está defectuoso, pues lo vamos a medir, vamos a ver. Para eso podemos utilizar la escala de continuidad de diodos o continuidad de diodos y o resistencia eléctrica. Entonces pueden utilizar cualquiera de las dos simplemente para verificar si alguno de los componentes está en corto o está abierto, por ejemplo, para medir alguna de esas cosas. Bueno, entonces lo que voy a hacer acá es simplemente ubicar esos componentes que ya vi que están. Por ejemplo, están rápidamente, si están como quemados acá, a ver si está en corto o no. Entonces voy a medir acá. Mido por acá el componente, me marco un valor, voy a colocar acá ya está marcando continuidad, voy a cambiar acá la punta. Esto es un capacitor cerámico. Miren, marca continuidad, es decir que este componente está en corto. Y alcanzan a ver aquí pues la perforación, al parecer fue bastante grande porque se perforó lo que fue la pista. Y según veo acá, posiblemente vaya este componente. ¿Cómo yo me doy cuenta que va ese componente? O cómo yo puedo deducir eso que va. Porque algo que tienen las tarjetas de video es que vamos a encontrar circuitos o fuentes muy similares. Entonces, por ejemplo, aquí yo veo que dice 81062, medio se alcanza a ver. 81, así que está, 810 RDU. Y por acá veo uno que dice 810 y dice RDU. O sea que este dice, me puede servir de guía con este circuito, o este circuito acá me puede servir de guía con este de acá. Si yo sigo explorando la tarjeta, por acá encuentro otro 81062 RDU. O sea que este circuito que está acá me puede servir como guía para analizar este circuito, qué es lo que está pasando. ¿Por qué yo digo que analizar o mirar este circuito? Porque como no tengo el esquemático ni el board view de esta tarjeta de video, pues me queda complicado saber exactamente qué pines estoy midiendo. Pero si tengo un circuito de referencia, pues me puede servir para comparar. Entonces podemos comparar, por ejemplo, podría comparar este con el que está acá, y según veo acá o en la tarjeta que hay otro. Entonces vemos que ahí fuera del que está ese circuito que vemos que hay un quemo, hay otros tres. Entonces podríamos hacer la comparación teniendo en cuenta los pines que están acá. Bueno, eso es lo que podría hacer, pero ahorita vamos a ver ya vimos que ese capacitor está defectuoso. Entonces lo primero que podríamos hacer es simplemente sacarlo, ¿no? Sacar este componente a ver si sigue presentando el corto o el componente está en corto. Pero les voy a mostrar otro punto para que lo tengan muy en cuenta, y es el siguiente. Antes de que sacamos ese componente, a la hora de revisar este tipo de tarjetas, una de las cosas que podríamos hacer, que ya aquí viene lo que podemos hacer, es empezar a medir que unos fusibles o unas resistencias que traen acá
en la alimentación de los 12 y 3 voltios, que vienen por acá, por el pin 1, 2, 3 o el pin 8, que es el de los 12 y los 3 voltios. Eso sería como lo que podemos medir. Mire la impedancia y la resistencia eléctrica. 2, medir lo que es la parte de lo que es la comunicación a través de estos capacitores que ahora les voy a mostrar, que son los que van directamente o se comunican acá al GPU y conectan con la tarjeta. 3, lo que podríamos medir es lo que es la impedancia o la resistencia eléctrica en la salida de cada una de estas fuentes, porque si alguna de estas fuentes está en corto, pues posiblemente eso es lo que genera que la tarjeta no encienda o no funcione correctamente. Podemos medir esta línea, esta parte de fuentes, que vemos una serie de bobinas, o podemos medir estas bobinas acá, que serían otras fuentes. Habría que mirar cuáles son las del GPU, que normalmente encontramos muy cercanas acá al GPU, y las de la RAM, que pues encontramos a veces como un poco más alejadas, pero esto es una regla general, entonces para que lo tengan en cuenta. Otra cosa que podríamos hacer es verificar lo que es la entrada acá del suministro de corriente extra auxiliar que se requiere la tarjeta para funcionar, pero ya vimos que conectándolo acá o desconectándolo acá vieron que la tarjeta dejaba o no funcionaba, ¿no? Seguía sin bloqueándonos el equipo. Otra es revisar pues, estos circuitos que están acá o revisar estos conectores acá que no están defectuosos. Entonces vamos a ver paso a paso que podemos ir entrando a revisar. Lo primero y más fácil es revisar lo que son las fuentes, ¿no? En el caso de esta tarjeta, esto también tiene una BIOS, entonces en la parte superior vemos una BIOS, entonces podremos revisar la BIOS de esta tarjeta y mirar a ver si está dateando o no, es decir, que si hay una comunicación. Pero ya vieron que este equipo, esta tarjeta me está bloqueando, en este caso la motherboard, entonces aparentemente no, es como si no estuviera funcionando nada. Vamos a ver por qué la está bloqueando. Entonces, vamos a hacer el primer paso, que es medir lo que es las fuentes en la salida, ¿no? O la salida de la fuente, utilizando lo que es la continuidad o Dios, como aparece acá en el multímetro, o simplemente la resistencia eléctrica. Vamos a medir resistencia eléctrica, que creo yo que es un valor mucho más general para que cada uno de los que tiene multímetro, que lean. Entonces colocamos simplemente la punta aquí, el arrojo acá y coloco acá y empiezo a medir que en las bobinas. Voy a empezar a medir las bobinas, entonces coloco esta punta acá en negativo y voy a empezar a medir las bobinas, entonces empiezo a medir cada una de las bobinas. Entonces aquí tengo una bobina, mío cuánto es el valor, vamos a tocar acá las puntas, perfecto. Miren, 4.6 ohm, otra bobina 4.6 ohm, estoy midiendo estas bobinas, la salida de las bobinas 4.5 ohm y 4.5 ohm, es decir, todas me están midiendo lo mismo, 4.5 ohmios. En el caso de este tipo de tarjetas, a veces vamos a ver que hay valores muy bajos de lo que es impedancia o resistencia eléctrica. Y no por ende quiere decir que el GPU esté malo, que a veces pasa aquí, podemos directamente deducir que el GPU está malo porque vemos un valor de continuidad ahí muy bajo que nos pueda decir aparentemente que está en corto. Voy a colocarlo en la escala de continuidad y vamos a medir esos 4.5, cuánto nos mide en la escala de continuidad o Dios para tenerlo en cuenta. Miren. Mire que marca continuidad. Entonces uno podría decir, no, hay un corto ahí en esa salida de esa fuente. Vamos a ver qué tan cierto es a la hora de empezar a mirar cada uno de los pasos que vamos a tratar ahora. Bueno, entonces vieron que a 4.5 voy a medir esta de acá. En la escala de resistencia eléctrica coloco acá. En esta, voy midiendo en esta bobina, miren, 96.3. Acá, 96.3 o 4. Entonces, estas más o menos por experiencia vamos a ver que lo que son las fuentes de la VRAM o la RAM del GPU tienen un valor de ohmiaje mucho más alto y las del GPU tienen un valor, o las que son relacionadas al GPU, tienen un valor más bajo. Entonces estas pueden ser las de la VRAM, es decir, estos módulos de VRAM y aparentemente pues no están tan bajos, parece que hay un corto. Estos de acá marcan 4.5 ohm, pero vamos a ver que si están bien o no, que ahí nos marca un valor bueno. Eso sería lo primero. Aparentemente, hasta lo que hemos visto ahí, no hay ningún dicho pues que exista un corto directamente a través de esas fuentes. O sea, podría entrar a revisar otra cosa. ¿Qué otras cosas podría entrar a revisar? Entonces vamos a entrar a revisar otro punto. Ahí es donde nos vamos a medir lo que son los 2 y los 3 voltios a través del conector X16 en este lado de la tarjeta de video. Entonces vamos a hacer eso para que lo tengamos en cuenta. En ese caso, vamos a ver que aquí hay unos pines. Siempre hablamos de que medir el pin 1, 2 y 3 y medir el pin 8. Pero esos pines, ¿cuáles son? En este caso, yo como no tengo el esquemático en el board video de esta tarjeta,
Yo me voy a guiar simplemente con el esquemático de esta board, que sí lo tengo. Entonces voy a abrir acá el esquemático de esa board y me voy a ir directamente a lo que es el puerto de comunicación X16. Entonces aquí ya lo tengo, mírenlo acá. Entonces yo me puedo guiar porque igual estos pines van conectados ahí. Entonces vamos a ver acá, miren, PCI X16. Tiene acá, dice B1, B2 y B3 serían los 12 voltios, es decir que sería 1, 2 y 3 serían los 12 voltios, van al mismo lado, 12 voltios. Luego va un B4, aquí dice, cuando yo digo B4 es porque aquí en el esquemático de esta board, de este equipo de prueba, dice B4 es tierra. El B5 y el 6 es CLO y la data, es decir, si quiero analizar datear, a ver si esa bio está dateando, pues miro esos pines. Luego sigue el GND, tierra, luego 3.3 voltios, que les hablaba, que es el pin número 8. Entonces tengo que tener 3.3 voltios ahí una vez que la board arranque. Que pin que no va a ningún lado, según aquí no me indica. 3.3 auxiliar, que por fuera son los 3 Bs standby. Y esta señal de WEC en nivel alto, ¿no? Bueno, entonces normalmente ¿cuáles revisamos? Pues los 12 que están acá y los 3 voltios que los vamos a revisar ahora a ver qué está pasando. Si vemos acá en el esquemático de esta board, vamos a ver que dicen el PCX16 es el low. Van a encontrar que cuando el equipo está en estado S0 encendido, ¿qué vamos a encontrar acá? Pues un voltaje de 3 voltios, 3 amperios, un máximo de 3 amperios. Vamos a encontrar el pin 1, 2 y 3, 12 voltios, 5.5 amperios. Y vamos a encontrar en standby 0. O mejor dicho, 375 miliamperios en el standby, los 3 voltios de standby. Es decir, que estos 12 voltios y 3 voltios que vamos a mirar ese circuito, esa línea, pues manejan de 3 a 5.5 amperios. Por eso normalmente pues van a ver que estas tarjetas de IONET requieren suministro adicional a través del conector de la fuente que tiene extra, ¿no? Entonces vamos a analizar eso, vamos a dejar esto acá, ya teniendo en cuenta qué es lo que vamos a medir, pues vamos a medir. Voy a dejarlo acá, voy a acá a colocar el multímetro y vamos a medir. ¿Qué podemos medir acá? Pues vamos a medir si ese circuito no tiene un corto, ya que en muchos casos a veces esa línea de los 12 y los 3 voltios se pueden poner en corto por X y razón, una sobrecarga de corriente de la tarjeta o algún componente por temperatura comienza a trabajar mal y entonces algunas protecciones se pueden dañar en ese circuito de algún componente. Vamos a medir, entonces coloco la punta positiva, la voy a colocar en la tierra de la tarjeta y vamos a empezar a medir en el pin número. Voy a colocarles acá el multímetro para que lo alcancen a ver. Voy a empezar a medir pin 1, 2 y 3. Entonces coloco acá pin 1, pin 2, pin 3, marca continuidad. Voy a colocar el 4. El 4 según el esquemático nos dice que es tierra, o sea que está bien. Este sería el clock, este sería la data, este sería tierra y este serían los 3.3. Perfecto, miren, nos marca 480, 408 en lo que la parte dio o caída de tensión ahí, o lo que es la parte de impedancia eléctrica como tal. Bueno, entonces van a ver ahí, si yo lo puedo medir, si ustedes lo quieren medir en impedancia, en continuidad, pues simplemente lo miden en resistencia. Vamos a ver. 004, 004, 004, vamos a ver el pin número 8, miren lo que nos marca. Entonces 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Es decir, que tenemos un problema en la línea de los 12 voltios. Miren, estas tres líneas van al mismo lado. Ahora bien, vamos a explorar qué componentes podemos encontrar por esos lados. Porque pues, normalmente estas tarjetas tienen un circuito de protección para que se protege la tarjeta como tal. Entonces voy a colocar acá el multímetro. Ya vieron ahí. Voy a quitar ese esquema. Y ya está. Bueno, entonces aquí tengo la tarjeta. Aquí vamos a ver unos componentes que normalmente traen las tarjetas para proteger estos circuitos. Entonces vamos a encontrar una especie de fusibles o resistencias de un valor muy bajo, pero de un batiaje alto. Por ejemplo, aquí vemos una resistencia, dice R005, es una resistencia muy baja. Aquí vemos una resistencia, dice R101, R102, R103. Y aquí vemos que dice RS1. Mire que son resistencias muy bajas, son resistencias de protección. Aquí hay uno. Voy a medir simplemente lo que es continuidad de esa resistencia con el pin número 1 y 3. Entonces voy a medir 1, 2 y 3. Entonces 1, colocarlo acá y voy a medir a la resistencia. Mire, marca continuidad. Es decir que el pin 1, 2 y 3 van comunicados a este
RS1, que es una resistencia a un valor muy bajo, que funciona como un circuito de protección acá, pero alcanzamos a ver que es una resistencia, a pesar de que es un valor muy bajo, es bastante grande, o sea que puede disipar bastante calor. Por ende, posiblemente por eso ni siquiera se ha dañado, debería dañarse. Bien, habiendo un corto ya aquí, porque vimos que hay un corto en esta línea y aún no se ha dañado. Aquí vemos tres resistencias en paralelo haciendo como una. Fuera de esta resistencia vemos otra resistencia que también funciona como protección, dice R120 y R126. ¿Estas a dónde irían? Pues irían al pin 8, vamos a ver, para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces el pin 8 sería por acá y ahí me marca continuo, pin 8. Miren. Es decir, que aquí no hay problema. Si yo mido en impedancia, vamos a medir acá, miren, donde está la resistencia, miren, me marca muy valor similar a lo que marcó ahora en el pin número 8. O sea que el problema es en los 12 voltios. Ese es el problema, que es lo que vamos a ver. Esta tarjeta lo trae, la mayoría de tarjetas traen este tipo de circuitos. Por ejemplo, acá yo tengo otra tarjeta que cual ya reparé. Tiene también, algunas traen unos fusibles, una resistencia de valor muy bajo. Acá tengo otra tarjeta. Y también tiene, mire, esta tiene un fusible. Voy a mostrarles acá, simplemente para que usted lo vea. Vamos a ver si lo puedo mostrar acá. Mírenlo, ahí está. Tiene un fusible. Voy a ver si lo puedes enfocar acá un poquito. Miren, F4. También lo trae. Unas tienen ese fusible. Bueno, ver que es bastante grande el fusible, lo podemos ver sin ningún problema. Para que lo tengan en cuenta en la tarjeta de video. Ahora bien, vamos a apreciar entonces que esta tarjeta tiene un problema en la línea de los 12 voltios. Y por ende, pues como es la línea de los 12 voltios y por ahí está, son los 12 voltios de la board, pues aparentemente me está bloqueando mi fuente y me está bloqueando la board, por eso el equipo no me está encendiendo. Y ahí vamos viendo un poco lo que está pasando. Ahora bien, pues vamos a ver, ahora sí, otras cosas. Por ejemplo, lo primero que podríamos hacer, ya vimos que la fuente vimos unos valores muy bajos, pero no, como les digo, no significa que exista un corto directamente. Lo primero que podríamos entrar a hacer es empezar a retirar componentes. Vamos a retirar este componente y a medir por fuera a ver si está en corto, luego este, a ver si se va el corto. Es decir, para verificar si el corto está ahí en esa etapa. Entonces simplemente utilizamos nuestro flux y empezamos a descartar. ¿Descartar qué es? Simplemente empezar a sacar componentes que ya medimos y que están midiendo un corto, ¿no? Y ahí es muy evidente que hay un corto en ese circuito. Miren que aparentemente hubo un corto bastante fuerte. Primero se dañó este componente o este circuito, que ese circuito de protección, esa resistencia muy baja y que funciona como un fusible. Entonces voy a sacar simplemente lo que es este capacitor, voy a medirlo. Voy a ponerlo aquí, vamos a medir. Perfecto, vamos a medir acá. Listo, ahí ya lo tengo, vamos a ver si lo alcanzo a... Ahí está, perfecto, vamos a medirlo, a ver si está en corto, aunque físicamente pues alcanzamos a apreciar que se ve quemado, o sea que esto sí debe tener su problema. Está en corto. Listo. Vemos que está en corto. Un capacitor simplemente que está comportando como un fusible, una resistencia de un valor muy bajo, o sea que está bloqueando el circuito. Eso sería como lo que podríamos deducir. ¿Qué podría yo hacer ahí? Pues volver a medir, ¿qué? Volvemos a medir esa resistencia o ese circuito de protección acá, que trabaja acá. A veces lo encontramos como RC1 o en el board bio aparece como F, como un fusible. En fin, bueno, ya sabemos que es un circuito de protección ahí. Vamos a medir continuidad. Coloco la punta positiva acá en tierra de la tarjeta, el ground, y mido acá. Sigue marcando continuidad. Perfecto. Entonces, ese no es el problema. Vamos a seguir haciendo otra cosa. Vamos a sacar ese IC. Porque vieron que saqué el componente y aún sigue marcando continuidad. Entonces vamos a ver qué puede estar pasando. Hago lo mismo. Está por acá. Voy a sacar este componente con mucho cuidado. Eso, perfecto. Ya lo tengo acá afuera. Y acá está. Es un componente bastante pequeño. Tiene varios pines, según lo que veo acá en lo que van a ver ahora. Les voy a mostrar por el otro lado. Miren, vale, 4
4 pines por cada lado y lo que es la parte de separación en el centro. Ahora, ¿qué voy a hacer? Vuelvo y mido, ya saqué estos puntos, vuelvo y mido acá. Vuelvo y mido acá, en el componente acá. Vamos a ver si hay un corto o no. Entonces vuelvo y coloco la punta y volvemos a medir. Sigue marcando continuidad. Es decir, el problema no es ni ese IC ni ese capacitor. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema o qué es lo que está ocasionando? Que ya existe un corto acá, porque hasta que no quite ese corto no voy a volver a probar mi board. Porque hasta la podría dañar, por ejemplo, ¿no? Porque me daña algo en la board. Bueno. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Entonces, aquí donde está a veces lo que diría uno que el dilema, ¿no? Saber de esa línea de los 12 voltios, qué componentes se alimentan de esos 12 voltios y que está produciendo que existe un corto. Entonces, uno puede decir, puede ser un IC, puede ser un MOSFET, puede ser un capacitor, puede ser un diodo, puede ser un transistor. Muchas de esas cosas podrían ser. Esto tiene una gran cantidad de componentes. Entonces, aquí tenemos dos opciones. Empezar a revisar los circuitos o componentes que por experiencia sabemos que comunican con estos 12 voltios, que donde hay un corto, esa línea de sol, o simplemente hacer un método de qué, de inyectar un voltaje para ver qué componente se calienta o aumenta su temperatura al pasar cierta corriente por él, en cierta forma obligado, ¿no? Obligado porque le estamos obligando a que ese componente le comience a pasar esa corriente ahí. Entonces, le estamos inyectando esa corriente. Vamos a hacer ese procedimiento, podríamos hacer ese uno, o dos, simplemente podríamos empezar a medir cada uno de qué, de estos MOSFETs o estos IC en alguno de sus lados, a ver qué está pasando. En el caso de los MOSFET es mucho más fácil medir los MOSFET porque tienen 3 pines, gate, drenador y source, y vamos ya descartando. En el caso de los IC, pues tendríamos que ver en dónde es la alimentación, si realmente se alimentan de los 12 voltios de acá y qué pin es. Como no tengo el esquemático acá, pues vamos a partir de eso, no tengo el esquemático, pues me quedaría un poco complicado, tendría que empezar a medir continuidad entre cada uno de esos IC para saber si es que realmente se alimenta de los 12 voltios, si es eso, o está alimentando otro circuito que esté generando el problema. En este caso, yo voy a utilizar primero el método de ¿qué? De inyectar voltaje. ¿Cuánto voltaje por esa línea de 12 voltios es la pregunta? Normalmente podemos empezar o empezamos con un voltaje muy bajo. Un voltaje de 1 voltio puede ser 500 miliamperios. ¿Por qué 1 voltio y 500 miliamperios? Porque si tenemos un MOSFET de estos, o alguna de estas fuentes está en corto, y le inyectamos directamente a esa línea de 12 voltios, y eso, alguna de esas fuentes está en corto, nos va a dejar pasar todo ese voltaje y esa corriente hacia el GPU. ¿Y qué va a pasar? El GPU se nos va a quemar. Recuerden, cuando inyectamos voltaje o corriente como tal, no podemos empezar con un valor de 12 voltios. Por ejemplo, aquí dice 12, aquí entrarían los 12 voltios, no voy a meterle 12 voltios, porque se puede ir toda esa corriente, ese voltaje, si hay un corto en el circuito y me quema el GPU que no está diseñado para soportar voltaje tan alto. Recuerden que el GPU normalmente trabaja con valores muy bajos, 0.8, un poquito un valor más alto, dependiendo del chip y también si lo hemos overclockeado o no, cuánto puede aumentar ahí. Bueno, en fin. Vamos entonces a hacer lo de inyectar lo que es la corriente. Para eso aquí tengo mi fuente de laboratorio. Voy a colocar acá 1 voltio. Voy a colocar 1 voltio. Van a ver acá que le voy a colocar simplemente 1 voltio. Y le voy a colocar de corriente. Voy a empezar simplemente con 500 miliamperios. Normalmente empezamos con un voltaje pequeño. Ya les dije 1 voltio. Porque en caso que exista un corto, algunos componentes pues no se mañana todo ese voltaje para acá. Y corriente 500 miliamperios. Y también va a servir para comprobar si realmente existe un corto en esa línea de los 12 voltios. Bueno, entonces coloco acá mi fuente, la tengo cuadrada en voltio, conecto la línea tierra acá, este cañón a tierra, y aquí yo lo que le tengo simplemente conectada a la fuente es esta punta de un multímetro para poder inyectar lo que necesito. Entonces voy a hacer ese procedimiento, voy a coger acá donde está esta RS1, voy a hacerlo acá adelante, no acá atrás, sino acá adelante, y vamos a hacer el procedimiento, vamos a ver qué pasa. Voy a darle acá salida a la fuente. Van a ver que ya hay un consumo. Voy a mostrarles acá que no están viendo la fuente.
Van a ver aquí 1 voltio, listo. Voy a nuevamente y van a ver que hay 500 miliamperios. Y miren que el voltaje prácticamente me lo bajo un poco. 1 voltio, y apenas conecto acá, me baja el voltaje y la corriente va a su máximo. ¿Qué quiere decir esto? Que el corto es inminente, es un valor resistivo muy bajo, que es como si prácticamente estuviera tocando yo acá el positivo y el negativo en mi fuente, y obviamente pues va a haber una caída de tensión ahí y aumento de corriente al máximo. Miren. Con esto yo que puedo empezar a detallar. Por ejemplo, si hay algo que se empieza a calentar en este circuito de la tarjeta de video, que me puede indicar que ese sea el problema, entonces voy a hacerlo. Voy a dejarlo aquí un momento a ver si algo se calienta, y simplemente lo que yo puedo empezar es a palpar. A palpar es que simplemente con la mano, voy a quitar, con la mano empiezo a palpar la tarjeta. Esto es un método que normalmente podría decirnos que es muy básico también, que muy sacado de mucho tiempo, pero pues, funciona muy bien. Simplemente palpamos acá la tarjeta y vemos que si algo empieza a calentar es posiblemente por donde esté fluyendo esa corriente y se esté generando el problema. Entonces simplemente palpamos la tarjeta por un lado, palpamos la tarjeta por el otro lado, obviamente teniendo inyectado aquí el voltaje. ¿Cuánto? Pues 1 voltio y 500 miliamperios. Toco la tarjeta, no veo prácticamente que se esté calentando nada, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a aumentar un poco la corriente. Recuerden, la corriente es lo que voy a empezar a aumentar aquí, 1 amperio. Vamos a empezar a escalarlo poco a poco. Y vuelvo y hago lo mismo. Mira, en que aumento un poco la corriente, el voltaje, por ejemplo, allá no hubo una caída de voltaje ahí. Y vuelvo a tocar. Pero veo que está muy... Yo aquí tengo el aire, tengo un aire, está a 23 grados. Entonces está a temperatura ambiente donde estoy. Y noto que no alcanzo a percibir nada así con la mano. Entonces vuelvo y aumento acá la corriente. Recuerden, vamos a aumentar la corriente de 2 amperios, 1 voltio. No estoy aumentando el voltaje. Van a ver 800 miliamperios. Empiezo entonces a palpar nuevamente. A veces nos va a pasar eso, que a veces cuando estamos inyectando lo que es la corriente, pasa que a veces no, si alcanzamos a palpar, puede haber que algo esté generando temperatura, pero es tan bajo que no lo alcanzamos a palpar. Entonces podemos decir, no está mal, o es otro problema. Listo. Voy a dejarlo aquí un momento. A veces tenemos que esperar, ¿no? Esperar un poco que algo comience a ponerse tibio, aumentar la temperatura. Bueno, nada, voy a aumentar un poco más la corriente. Voy a colocarle aquí 3 amperios, 1 voltio, 3 amperios, a ver si de pronto hay muchos más electrones forzándose en ese componente que me puedan indicar que hay un problema. Nada. Voy a hacer lo siguiente: recuerden que eso es un circuito de 12 voltios, voy a aumentar un poquito el voltaje a 1.2 voltios. Vamos a volver a colocar acá. Vamos a ver. Ven que yo aumento la corriente un poco. Perfecto. Listo. Voy a hacer lo siguiente: voy a aumentar un poquito nomás lo que es la corriente, aumentar un poco la corriente, 4 amperios, bastantes electrones tratando de pasar por ese componente. Bueno, ya alcanzó a percibir algo en la tarjeta, y es en esta parte. Este componente se está tibiando un poco. Está tibiando un poco. Voy a aumentar un poco
1 voltio simplemente y voy a darle salida. 1.3 voltios, recuerdo. Volver acá. Ya veo que esto se está poniendo un poco tibio en este cristal. Por acá no veo que, pero esta parte de acá se ve que muy leve, pero se alcanza a muy leve, muy leve. Si le dejara más tiempo, seguramente yo creo que vamos a percibir acá nivel de temperatura más alto. Bueno, entonces aquí se están dando cuenta, por ejemplo, que esto se está, este momento está un poquito tibio. Voy a ver si con la cámara térmica lo podemos ver para que tengamos en cuenta este punto. A ver si alcanzamos a captar la temperatura. Vamos entonces a colocar acá nuestra cámara térmica. Esto es una flip y vamos a ver si aumenta la temperatura. Ya vieron que con la palma de la mano o extendiéndola así no es como batir. Vamos a ver si nuestra cámara nos puede ayudar un poco más. Voy a tratar de hacerlo. Voy a ubicarme en lo que es la parte del GPU, que es lo que se está calentando. Vamos a ver ahí. Y alcanzan a apreciar, miren lo que es la parte del GPU. Miren que está un poquito aumentando la temperatura. Miren. Ahí ya la quité, voy a colocarlo otra vez. Miren que empieza a aumentar la temperatura. Lo que alcanza a percibir acá la cámara térmica. Se eleva la temperatura en ese GPU. En ese GPU empezamos a ver que aumenta la temperatura. Bueno, entonces ya vi que algo se está calentando aquí. Voy a volver a colocar acá. Miren ahí el consumo. 1.3 voltios. Lo tengo a 1.3 amperios. Aquí se está poniendo un poquito tibio eso. Bueno, ya vieron ahí la temperatura que empezó a aumentar muy leve. La cámara la alcanza a percibir. De pronto con la mano no es tan fácil. Porque le echará algún líquido. Pues no se calienta demasiado. Entonces vamos a ver que hay un problema de temperatura en el GPU. Entonces aquí surge otra pregunta. ¿Será que el GPU está en corto y por eso se está calentando? Porque podría pasar, ¿no? Hay veces que el GPU se pone en corto. Se podría dañar algún componente y comenzó a calentar. Antes de descartar eso, vamos a hacer el siguiente análisis. Y es que recuerden que los 12 voltios son los que están en corto, no el voltaje del que alimenta lo que es la parte del GPU. Entonces yo voy a hacer aquí lo siguiente. A veces pasa, y les voy a contar por experiencia, a veces pasa que cuando existe un corto en los 12 voltios, algunos casos, a veces vamos a ver que algunos de estos sí sé, como les estaba comentando, algunos de estos sí se ponen corto o algunos de estos MOSFET se ponen corto. Entonces al ponerse en corto, seguramente el drenador surtidor del gate se pone en corto y van a dejar pasar todo ese voltaje o esa corriente hacia el GPU, lo que pueden provocar que se daña a veces el GPU o simplemente pues que en este caso vieron que no funciona la tarjeta, no está bloqueada totalmente. ¿Cómo vamos a hacer esa prueba? Voy a hacerle la siguiente prueba para que usted lo vea. Vamos a, voy a ver si lo puedo hacer para que usted lo vea. Y es colocar aquí el negativo acá de la fuente. Voy a inyectar el voltaje acá nuevamente, esto acá. Y voy a medir en la salida de estas fuentes. En la salida. Vamos a ver. Entonces voy a colocar mi multímetro acá. En la escala de 20 voltios. Coloco acá el negativo aquí en tierra. Voy a tratar de ver cómo lo puedo hacer acá. Que tengo que poner varias puntas. O sea, si puedo hacer este procedimiento. Coloco acá el negativo del multímetro. Vamos a ver aquí donde puedo pegar esto a tierra. Para no tener que manipular varias puntas. Listo. Este sería, lo tengo en medición de corriente continua. Voy a medir acá en la fuente, es decir, acá en la salida de la fuente. ¿Cuántos voltios me marca? Ven que no marca nada. Ahora voy a inyectarle 1.3 voltios, 4 amperios en esa resistencia de protección de los 12 voltios. Vamos a hacerlo. Miren ahí. 0.78 voltios. O sea que lo que están observando ahí es que en estos momentos el GPU le están ingresando 0.78 voltios, que normalmente es lo que podríamos ver en voltaje, pero la corriente puede ser
¿Y por qué está ingresando 0.8 voltios? Miren, están ingresando al GPU y yo le estoy inyectando 1.3 voltios. ¿Qué quiere decir eso en estos casos? A veces que alguno de estos MOSFET está funcionando como un fusible, una resistencia que está dejando pasar ese 1.3 voltios más la caída que el MOSFET está convirtiendo como un fusible, como una resistencia, está dejando pasar ese voltaje ahí. ¿Cómo me voy a dar cuenta yo de esto? Vamos a ver, entonces voy a simplemente a volver a medir, van a ver, miren el valor. 0.75, voy a aumentar el voltaje acá. Si yo aumento el voltaje acá, vamos a ver qué puedo. Voy a colocarle 1.6 voltios. Voy a colocarle 1.5 para ser muy conservador. Listo. Ahora voy a volver a inyectar, vamos a poner, o 0.84 voltios en la salida del GPU. Voy a colocar otro voltaje, 1.7 voltios, 4 amperios. Voy a inyectar en la línea de 12 voltios. Voy a medir 0, miren, ya 0.9 voltios tengo en la salida de la bobina del GPU. Y esto está calentando muy tibio porque no, igualmente no tengo mucho tiempo. Miren ahí. Mire la corriente que está suministrando ahí. Perfecto. Y esto aquí está un poquito tibio. Listo. Ya vieron el porqué de no inyectarle demasiado voltaje. Pues imaginen que le inyectemos los 12 voltios y todos los 12 voltios, la mayoría del voltaje se vaya acá, entonces nos va a dañar el GPU. Entonces, el GPU pues aparentemente podría no estar malo, simplemente que tenga un problema en algún modo. Vamos a ver qué tan cierto es lo del MOSFET y vamos a empezar a revisar. Entonces yo voy aquí a quitar este enredo que tengo acá de cables. Espero que haya entendido ese punto. Y vamos a medir nuevamente entonces que los MOSFET. Voy a colocar acá en la escala de continuidad de 2 y vamos a empezar a medir los MOSFET. Entonces acá tengo la tarjeta. Voy a colocar acá el micro. Olvidémonos ya de la fuente de laboratorio. Y empecemos a medir. Entonces, ¿qué podemos empezar a medir? Cada uno de estos MOSFETs que vemos acá. Si alcanzamos a observar, les voy a mostrar acá. Vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 MOSFET. 12 MOSFET. Y si vemos ahí controladores de esos MOSFET, vemos 1, 2, 3 y 4. Vemos 1, 2, 3 y 4. Creo que tiene este. O sea que cada uno de estos controla ¿qué? 3 MOSFET. Cada IC que, por ejemplo, que viene en este conjuntico acá, cada uno de esos controla 3 MOSFET. O sea que tenemos 12 MOSFET y 4. Ahí está la división. Nos da que cada uno controla 3 MOSFET. Este es el tipo de configuración para este tipo de fuentes de GPU, por ejemplo, que podemos encontrar en otros circuitos. Bueno, vamos a empezar a medir. Entonces voy a empezar a medir cada uno de estos MOSFET uno por uno. A ver qué es lo que está pasando. Entonces, mido entre el drenador y el gate. El drenador y el surtidor, por ejemplo, drenador surtidor, aquí vemos que está el gate, mírenlo acá. Entonces, surtidor y drenador. Pueden cambiar las puntas. Aquí ven que marca un valor muy bajo. Dice, ya se dieron cuenta que en la salida de la fuente nos marca un valor muy bajo. Entonces, tienen que tener en cuenta esto. Vamos a ver que en muchos casos estos MOSFET pueden dañar entre drenador y surtidor, o entre drenador y gate, o entre surtidor y gate. Es decir, todos los pines se pueden poner en corto o simplemente los líneas. Volver a medir acá, voy a medir acá la parte del gate. Miren que no me marca. Entonces ya voy descartando, puedo hacer esta medición. Aquí me marca 490, puedo cambiar las puntas. Si ustedes quieren pueden cambiar las puntas. Pero van a ver que esos MOSFET cuando se ponen en corto marcan por los dos lados como una resistencia muy baja. Entonces mido acá y miren acá, mido por acá, no mide continuidad como vuelve y mido acá, voy descartando. 0.7 entre el gate y el drenador, nada. Entre el drenador y el surtidor marca un valor. Ahora entre el drenador y el gate marca un valor. Entonces voy buscando, miren, 0.6. Ahora entre el drenador y el gate siempre vamos a ver, el gate vamos a encontrar lo que siempre está un pin aparte, ¿no? Un solo pincito. Entonces miren, no marca continuidad. Y entre drenador y surtidor y drenador, miren que entre el gate y el drenador no marca nada. Vamos a mirar acá en este otro MOSFET, 500. Acá se pueden cambiar las puntas y colocar entre surtidor
y gate, a ver si marca, miren, no marca nada. Ya por experiencia normalmente veo que se dañan mucho por entre todos los pines o algunos dos pines, o los dos pines drenan, ¿cierto? Pero el valor es mucho más bajo. Miren. Aquí marca 001, este sí ya está marcando un valor que no es lo normal, 001, voy a poner las puntas, 001, aquí este MOSFET que dice aquí, creo que dice U18 creo que es, está marcando continuidad por acá, ahora vamos a ver por acá, entre el drenador y el gate, 40, marca ahí, vamos a ver acá, bien. Si tienen la duda cuando estén midiendo continuidad, pues coloquen el multímetro en la escala de resistencia eléctrica, resistencia ohms, vamos a ver cuánto mide, miren, 0.5, ahora miren entre el gate y el drenador, 30 ohms, de un valor muy bajo, o sea que este MOSFET ya tiene un detalle, vamos a seguir midiendo a ver si hay más, cambio acá a continuidad diodo, vamos a marcar acá, 0.6, vamos a ver entre el drenador y el gate, nada. Como les digo, ustedes pueden colocarla ahora entre el surtidor y el gate, miren que no marca nada. Y vamos a colocar acá entre el drenador, entre el surtidor y el gate o entre el surtidor y el dren. Bueno, hasta ahora lo que aparentemente está malo es este componente que está acá. O sea, este componente del que está malo, que es un MOSFET. Ahora bien, ese MOSFET vamos a sacarlo. Si vemos este circuito, vemos que está muy acompañado de este IC que está acá, está muy cercano. Posiblemente este IC tenga que ver con el MOSFET, o el MOSFET se dañó primero y luego el IC, o el IC se dañó, o algo pasó ahí. Pero para descartar eso, voy a hacer lo siguiente. Voy a retirar ese MOSFET y vamos a ver si es que es el MOSFET que está en corto. Entonces vamos a quitar este MOSFET. Entonces voy a utilizar acá y voy a sacar ese MOSFET. Entonces lo primero es descartar. Siempre utilizamos el método de descarte para ir probando a ver qué está pasando. Entonces voy a sacar ese componente, voy aquí a retirarlo, por un poco la tarjeta acá, entonces sacar un MOSFET. En la práctica o por experiencia, normalmente este tipo de MOSFET suelen fallar bastante, ¿no? Que los MOSFET se ponen en corto, uno o dos MOSFET ponen en corto. Como normalmente trabajan tres en conjunto, entonces es factible que alguno de los tres se suele dañar, pero un poco más. Otra cosa es que estos MOSFET son bastante bien adheridos acá a la tarjeta, entonces bastante, a veces un poquito duros. O cuando se ponen o se queman, son más difíciles de sacar de la tarjeta. Yo aquí no le aplico demasiado calor a la tarjeta, no me gusta estresar demasiado la tarjeta, por eso van a ver que se muere un poquito en retirarlo. Hay que correr un poco esto para que ustedes vean ahora. Vamos a retirar acá. Entonces voy a retirar este MOSFET. Perfecto, ya está acá afuera. Bien, lo tengo por acá afuera. Vamos a medirlo. Mientras que lo medimos, vamos a dejar esta tarjeta por aquí, que se nos enfríe un poco. Y vamos a medir este componente, este monto que acabamos de verificar en la tarjeta. Siempre es bueno cuando tengamos la duda verificar por fuera el componente, porque pues vamos a ir directamente a saber la falla. Entonces vamos a medir ese MOSFET, continuidad de diodo, resistencia eléctrica, cualquiera de los dos. Recuerden que esto es un semiconductor y no puede comportar como algo diferente. Entonces, de aquí, de drenador al surtidor, está marcando continuidad. Vamos a ver en esta línea. Mira, este sería el gate que nos marca un valor más alto.
Voy a cambiar las puntas. Perfecto. Va en corto. Como les digo, para medir en resistencia eléctrica, bueno, ohmios, pues, un valor muy bajo, casi como si fueran las puntas del motor. Entonces ya sabemos que esto está malo. Ahora vamos a medir otra vez en qué, en esa resistencia que está, en esa resistencia que está acá, que es de protección. Vamos a ver en las impedancias. Damos la punta acá roja y medimos acá. Ah, ya no marca un valor diferente. Ya no marca continuidad, un corto ahí eminente. Perfecto. O sea que el corto estaba en ese MOSFET que acabamos de retirar. O sea que hasta ahora hemos retirado o hemos descartado ese capacitor que estaba quemado, no era. El IC no era. El GPU no era. A pesar de que el inyectado voltaje del GPU no estaba. Aparentemente no era. Ya vimos que los 12 voltios se están bloqueando por el MOSFET. Vamos a ver. Puede que el GPU esté malo. No sabríamos mirar ahí. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Esa sería la pregunta. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, en este caso vemos que tiene 1, 2, 3, 4. 4 fuentes o 4 fases. 4 fases que si detallamos muy bien estos circuitos, esta salida de estas fases al final comunican a la misma línea. Vamos a ver de qué se trata. Por diseño, los fabricantes de este tipo de tarjetas de video pues van a ver que no colocan una sola fuente para alimentar lo que es el GPU, una sola salida, y sino que colocan varias fuentes que se comunican entre sí para dar esa cantidad de corriente que tiene o que necesita el GPU. Bueno, entonces aquí van a ver que hay 1, 2, 3, 4 fuentes. Si yo mido continuidad entre la salida de esas fuentes, voy a hacerlo para que usted lo vea. Aquí tengo fuente 1, fuente 2, 3 y 4. Voy a medir la salida simplemente en continuidad para ver si se comunican entre sí. Entonces voy a hacerlo. Miren, aquí lo que yo estoy haciendo simplemente es medir la salida de una bobina y del otro lado, miren que aquí le tengo, y la continuidad va a medir con la otra, con respecto a la otra bobina, y van a ver que va al mismo lado. Va al mismo lado. Es decir, que esas cuatro fuentes, 4 bobinas, pues la corriente al final va a una misma pista grande, muy amplia, y alimenta lo que es la parte del GPU. Entonces, ¿yo qué podría hacer acá? Por ejemplo, para descartar. Para descartar, lo que yo podría hacer es levantar alguna de estas bobinas para deshabilitar alguna de esas fases y que quede trabajando. Si son 4 fases, pues que me quede trabajando con 3 fases, o por lo menos para hacer la prueba si es el problema o no. Entonces puedo hacer ese proceso ubicando acá de las 4 bobinas cuáles son o cuál es la bobina que se está comunicando con este MOSFET que nos marcó continuidad ahora. Entonces aquí vemos un MOSFET y vamos a ver que este MOSFET comparte unos pines en particular. Entonces recuerden que trabajan normalmente 3 en conjunto con el IC que sacamos. Vamos a detallar que este MOSFET aparentemente comunica con este que está acá y que a su vez comunica con esta bobina que dice L14. No estoy mal, esta es la L15, esta es la L14, o sea que comunicaría con estos dos MOSFET que están acá, 1 y 2, trabajan con este que está acá, serían los 3 y al final da la salida acá de lo que es la bobina. Bueno, vamos a mirar en este MOSFET que acaba de sacar con respecto a la resistencia que medimos continua, a ver qué tan cierto es que comunicaba con ese MOSFET. Entonces vamos a medir acá en la resistencia de protección, acá vamos a mirar acá y ya no marca nada. Miren. Aquí sí marca en el drenador y acá en el surtidor no marca nada porque ya aquí de aquí a aquí no está pasando. Entonces la corriente está pasando cuando inyectamos de aquí a acá y de aquí a acá pasaba la bobina y de la bobina pasaba ¿qué? Al GPU. Se iba al GPU, por eso el GPU se estaba calentando. Porque ese MOSFET se estaba comportando como una resistencia, dejando pasar corriente de aquí a acá, por eso vieron que la caída de tensión se veía acá en la bobina, que es lo que medimos ahora. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿yo qué voy a hacer aquí? Voy a hacer lo siguiente, y es deshabilitar esta bobina. Voy a levantar esta bobina en un lado, para que ese circuito quede del todo
deshabilitado, en cierta forma. Entonces voy a coger esta, 1, 2, 3, esta bobina y la voy a levantar. Voy a utilizar mi cautín. Bueno, voy a levantar el cautín. Voy a colocarlo acá, voy a encenderlo. Perfecto. Espera que caliente un poco. Y voy a levantar la tercera bobina de este circuito. Prácticamente voy a hacer esto, sería esta. Estoy mal, L14. La L14 de esta. Recuerden que yo aquí estoy trabajando sin el esquemático, pues que no tengo el esquemático ni el board video de esta tarjeta de video. Si no, pues les podría mostrar, pero obviamente que la experiencia preparando tarjetas pues ya le ayuda mucho a uno. Entonces voy a calentar acá. Listo. Aquí le recomiendo en lo posible que tengan un cautín que caliente bastante, porque si no calienta muy bien pueden dañar la bobina e intentar hacer mucha presión. Bueno, ahí lo que hice es simplemente levantar la bobina de un lado de comunicar con los mozos. Voy a mostrarles acá. Y la caca la levanté y ya se me desenfocó la imagen. Bueno, aquí van a ver ahora que la he levantado por acá. Miren, acá está. Hago mucha fuerza para no dañar. Ahí ya quedó la de esos mozos. Ahora bien, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la prueba. Voy a hacer la prueba y a ver si esa tarjeta me da video o no me da video. Entonces, vamos a hacer la prueba. Ya deshabilité el circuito. Les coloco acá mi... Voy a quitar este micro acá. Y vamos a hacer entonces nuestra prueba. Conecto acá la tarjeta de video. Corro esto acá. Ya veo que por lo menos no hay un corto. Prácticamente le saqué el IC, lo saqué, capacitor lo saqué, un MOSFET que estaba en corto, que estaba generando, lo saqué, y la bobina la levanté para deshabilitar esa fase. Voy a mirar acá. Perfecto, vamos a ver si enciende, por lo menos que me encienda. Aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a apagar acá antes de que... Voy a conectar acá. Esto. Voy a conectar acá la alimentación. Perfecto. Y ahora voy a encender. Vamos a encender este. Voy a encenderla así. Igual lo puedo hacer con ventilador, pero primero voy a probar acá, que no tenga un daño más grave. Voy a encender. Por lo menos ya encendió. Vamos a ver ahí. Vamos a ver, aquí está. Ahí está apagada la fuente. Bueno. Ya. Ahí encendió. Perfecto. Por lo menos ya me deja arrancar la board. Y aquí ya se calienta este GPU. Ahí se está calentando. Voy a apagar esto rápidamente, que no quiero que se me dañe el GPU. Si es que está malo, pues ya, nada que hacer. Pero vamos a conectar acá ahora el video. Entonces yo voy a conectar acá el video, voy a hacer la prueba. Voy a tratar de correr todo esto. Si alcanzo. Vamos a hacer la prueba, a ver si esto ya está dando video. Se lo corto aquí, por acá. Voy a colocar acá. Ya tengo acá, yo aquí normalmente trabajo, coloco este disipador, ya que como no tengo los fan acá, pues no los tengo. Puedo colocarlo acá, pero mírenlo, acá tengo los fan. Voy a colocar este disipador, por lo menos ya vi que me arrancó. Vamos a ver si me da video, que me interesa ver. Voy a volver a encender acá la fuente. Perfecto. Yo aquí tengo conectado una cámara a la parte del monitor. Perfecto. Perfecto, ahí ya está, miren. Azul, la tarjeta. Y aquí le tengo conectado un monitor. Se dan cuenta que es BIOS, ahí está, i3, que es esta board, 4 de RAM, y ahí me está dando video. Es decir, esta tarjeta ya me está dando video, aquí se está calentando un poco, le coloqué este disipador. Perfecto. Voy a hacer lo siguiente. Y es, aprovechando que la tengo aquí, voy a medir. Voy a apagar acá primero. Ya veo que me dio video, levantándole, deshabilitándole esa fase.
Bueno, voy a medir acá el voltaje. ¿Cuánto me da? Normalmente cuando estamos haciendo pruebas en ese tipo de tarjetas, pues lo que hacemos una vez que enciende el equipo y el CPU se nos caliente muy leve o no se nos caliente, pues empezamos a medir cuánto voltaje. Voy a colocar aquí, voy a encender acá, a empezar a medir. Voy a medir que, pues, cuánto hay de voltaje en esa salida. Vamos a ver cuánto hay acá. Miren, 1.1 voltios para el GPU en esta fuente. Cuidado, 1.1. Voy a medir esta fuente que está por acá. 1.3, miren lo que les decía, lo de la memoria. 1.3. Por acá está la BIOS, vamos a medir la BIOS. Vamos a ver si estoy viendo en el pin que es. Listo, por acá vemos un voltaje. Perfecto, no voy a tocar acá porque está muy delicado. Bueno, entonces ya vieron que está dando video. Perfecto. O sea que prácticamente nos hemos dado cuenta ahí. En el caso del osciloscopio les voy a mostrar lo siguiente para que lo tengan en cuenta. Es algo que normalmente solemos hacer con el osciloscopio y es medir cuando una fuente está trabajando. A veces pasa que nosotros encendemos estamos haciendo el diagnóstico de la tarjeta y a veces una fuente puede intentar arrancar, pero con el multímetro no podemos ver eso, porque el multímetro no alcanza a captar esa señal en ese evento tan rápido. Entonces, por unos cuantos milisegundos, pero nuestro osciloscopio tiene la ventaja que es muy sensible y puede detallar muchas cosas. Entonces, voy a hacer la prueba acá. Vamos a ver si encendiendo acá, voy a intentar hacerlo esto muy rápido. Voy a medir acá, por ejemplo acá, vamos a ver qué veo acá. Aquí estoy mirando el buffer que retira, ahí están los 12 voltios. Voy a mirar acá en la bobina. Mire, antes de la bobina, de una de las bobinas que ya está funcionando, vamos a encontrar que, tratar de eso con cuidado, no dañar acá la tarjeta porque ya ven que está funcionando. Vamos a ver una serie de pulsos. Voy a quitar, ya vieron que está dando video. Voy a quitar acá el monitor y a ver aquí. Que ya se está calentando demasiado, esperar que se enfríe un momento. Lo que quería mostrarles simplemente es que cuando estamos midiendo una fuente, lo que hacemos es mirar los pulsos que se pueden generar en ese momento. Miren, ahí están los pulsos indicándome que esa fuente está funcionando. Cuando no vemos ningún pulso en la bobina o antes de la bobina o en los MOSFET, vemos que eso ni siquiera hace nada. Voy a apagar acá, que no quiero que se me caliente el GPU demasiado. Y eso es lo que hacemos, verificamos si en la salida de la bobina o en el capacitor acá en la salida o antes de la bobina o en los MOSFET si hay algún pulso para ver si la fuente intenta arrancar. Yo eso no lo hice al principio, ¿por qué? Porque vieron que me estaba bloqueando la fuente. Puede haberme mostrado algo, pero ya vi que me estaba bloqueando la línea de los 12 voltios. Bueno, para que se den cuenta, en este caso, qué podemos haber hecho. Ahora bien, voy a mostrarles otros puntos para que ustedes lo tengan en cuenta que les pueda servir. Por ejemplo, ya vieron que la tarjeta está funcionando. O sea que prácticamente, en cierta forma, hemos resuelto este problema quitándole esa fase. Esa tarjeta va a funcionar. Ya he hecho la prueba y funciona sin ningún problema. Solo que, obviamente, lo recomendable es colocarle estos componentes. Bueno, ahora vamos a ver esa parte de los componentes porque quiero compartirles eso. Y es referente a los componentes. Entonces ya vimos que la tarjeta ya quedó funcional. Voy a sacarla de acá. Perfecto, aquí la tenemos la tarjeta. Vamos a ponerlo por acá y aquí está la tarjeta. Entonces ya vieron que había unos componentes que tenían unos valores muy similares. Voy a colocar acá el micro que decía, por ejemplo, este decía R81062. Este capacitor, pues no sé cuántos micros es ni cuántos voltios. Y este, pues simplemente es un MOSFET, que esto sí es común encontrar, lo podemos encontrar en algunos fuentes del CPU de la motherboard. Por ejemplo, yo aquí a veces yo tengo tarjetas de video para sacar repuestos, pero a veces no consigo. Entonces, aquí les voy a mostrar algo. Y es, por ejemplo, a veces no consigo por ejemplo, este integradito que está acá, no lo consigo. Lo reemplazo de alguno de estos, miren.
de estas tarjetas de, y mire, ahí hay uno muy similar, este más pequeño que el que está dañado, por eso no lo instalé ahí, pero lo saco por ejemplo de esta board. Miren, esta board tiene estos IC controladores de esos MOSFET, o tiene esos MOSFET que me pueden servir para colocarlo acá, lo puedo sacar de esta board. Si no, tengo tarjetas de video que pueden servirles. Simplemente es que hagan, miren el datasheet, sí, cumple las mismas características de funcionamiento. Ahora bien, la pregunta 81, vamos a empezar con este. Vamos a ver como una especie de autopsia aquí. 81062 creo que desde acá. Si no está bien acá, pues verifiquemos acá. Vamos a buscar por acá uno que sea parecido a ese. Vamos a ver si estoy señalando bien. Por acá está. Bueno, 81, miren, 81062 RDB. Normalmente con ese tipo de número y código o letras, pues a veces es difícil conseguirlo. Entonces les voy a explicar unos tips que le pueden servir ahí. Voy a irme a la web y les voy a mostrar acá rápidamente cómo lo hago yo. Entonces voy a ir acá a la web y en la web vamos a buscar lo siguiente, van a colocarle IC. Cada vez que buscan un circuito de estos, buscan IC y le colocan la referencia 81062, que es lo que dice acá, que es este que está acá. Y lo buscan acá, entonces aquí aparece y les colocan imágenes. Siempre es muy importante buscar en imágenes para que nos aparezca la imagen del componente. Entonces en la imagen del componente nos aparece una gran cantidad de componentes con esa referencia, con las letras, por ejemplo acá abajo, miren. Acá nos dice, y ya me va ayudando un poco, dice NCP8162. Eso es una referencia que es mucho más comercial, mucho más factible de encontrar. Entonces si yo le diera aquí, inmediatamente me manda a AliExpress, donde puedo comprar el componente. Pero además de esto ya me está diciendo cuál es la referencia, NCP81062, que es un componente, como les digo, más fácil de conseguir. Entonces yo lo veo aquí en Google, NCP, con esas letras, y aquí ya encuentro uno. Miren, ya encontré lo que es la parte el datasheet. Encuentro el datasheet aquí y simplemente pues lo que hago es bajar, descargarlo, por ejemplo acá, o lo analizo de qué se trata. Voy a ver acá y aquí ya lo tengo. Mírenlo aquí. Entonces van a ver, miren lo que dice acá. Voy a leer desde el principio. Dice BR12 compatible, es decir, que es compatible con este tipo de fuente regulada, voltaje regulados 12. Y mire que Synchronous Group MOSFET Driver, controlador de los MOSFET. Aquí están las características. Voy a ponerle esto mucho más grande para que ustedes lo alcancen a ver. Estas son las características de este componente que alcanzamos a apreciar ahí. Van a ver acá, miren acá el componente, lo que nos dice es la parte plana acá, flash 9, dice pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sería acá. Si vemos acá en la tarjeta, vamos a ver por acá, entonces, según aparece acá, ese triángulo, ese sería el 1, 2, 3, 4. Es decir, vamos a ver cómo lo podemos diferenciar. A ver, vamos a observar qué es lo que ha pasado ahí. Entonces, aquí dice 1, 2, 3, 4. Entonces, miren que el pin 4 sería la alimentación que dice BCC. Y si vemos el BCC, comunica acá con un capacitor. Aquí había como un capacitor. Parece que se quemó por ahí. Bueno, entonces vemos que el 4 es la alimentación. Aquí vemos el diagrama por bloque interno. Vemos cada uno de esos pines que significan. Miren. Tenemos que está el BST, PWM, Enable, BCC, Driver GND, Switcheo, Driver de alta, el control de alta y lo que es la parte de flash, que es el contacto ahí. Recuerden que estos sí se necesitan una alimentación y una habilitación, pero ya vimos que en el pin 4, donde hubo el corto, pues se dan por el BCC aparentemente. Bueno, ahora que podríamos ver más acá, vamos a ver si puedo ampliar esto un poco más. Vamos a ver acá. Este que me gusta mucho, que es lo que es la parte de la aplicación de ese circuito, NCP8162. Si nos damos cuenta, miren en la parte de BCC, miren en la parte de BCC, dice acá, voy a señalarlo, a ver si lo puedo señalar, dice BCC, es la alimentación. Entonces la alimentación viene de dónde? De los 12 power, es decir, de los 12 voltios
de esta tarjeta, es decir, de los 12 voltios, pero vieron que a esta tarjeta le quitamos el IC, el capacitor, igual no hacía nada. ¿Por qué puede haber pasado? Según lo que yo analizo en esta tarjeta o que analicé, es que le falta un componente. Al parecer, aquí va un capacitor, el que sacamos, pero fuera de esto, aquí había una resistencia, un valor muy bajo. Van a ver que es una R1, que es una resistencia de protección en ese circuito. Miren que es de un valor muy bajo. O sea que cuando hubo una descarga, un corto acá, se quemó ese capacitor, esa resistencia, pero no estaba ahí. Y esa va conectada a los 12 power. Pero vimos que sacamos el IC, el capacitor, y el equipo igual seguía con el corto en la línea de 12 voltios porque no tenía la R1 conectada, por decirlo así, ¿no? Ahora bien, si yo quiero saber de cuánto es el capacitor que va aquí, pues aquí en el circuito de aplicación me dice que es de un microfaradio. El C5 es de un microfaradio. ¿Y cuántos voltios? Puede ser 25 voltios, podría ser el capacitor cerámico para instalar ahí o comprarlo nuevo. Si vemos la línea de los 12 voltios power, miren acá, la voy a señalar acá, 12 power. Van a ver que esa línea de 12 power va hacia dónde? A este MOSFET que está acá. En el circuito de aplicación, vamos a ver qué dice Q1. Y mire que aquí me dan hasta una referencia, un MOSFET que me puede servir ahí en ese circuito. Entonces, ¿qué pasó aquí? Según lo que analizamos ahora en la tarjeta, es que los 12 voltios que inyectamos, o los 12 voltios donde había un corto ahora, era porque este MOSFET Q1 que dice acá estaba en corto, es decir, que estaba comportándose como una resistencia muy baja, en donde lo que era drenador y surtidor estaban en línea en corto, y ese voltaje lo estaban mandando ¿a dónde? A la salida de la bobina, acá la salida, a donde va la parte de la alimentación del GPU. Por eso vieron que cuando le inyecté los 1.3 voltios acá en el power, toda esa corriente empezó a fluir ¿por dónde? Por este MOSFET que lo mandaba a través de la bobina y lo enviaba hacia GPU. Por eso se me estaba calentando, y no era el GPU que estaba mal. Pero vimos que solamente había un MOSFET malo, el Q1. Y lo que es el Q9 y Q10 están bien, ¿no? No había corto ahí, pero igualmente lo que hice, simplemente lo que hice al final fue levantar esta bobina que está acá en la salida y deshabilité ese circuito para que no quedara trabajando esta fase. Mire que este circuito de aplicación yo le estoy explicando acá porque no tengo el board view, pero ahí más o menos pueden entender todo el circuito. O sea que, palabras más, palabras menos, este circuito lo deshabilité sacando el IC, el capacitor y la resistencia que ya no está ahí, porque la resistencia no sé dónde está, seguramente ese año. Si yo me diera acá, seguramente alguna esta me iría a continuar con los 12 voltios. O sea que este circuito tengo que ponerlo, habilitarlo después. Una vez que lleguen los repuestos, pues lo pondré aquí. La tarjeta de video la dejaré al 100% óptima para trabajar. Pero igual ahí como está, puede trabajar sin ningún problema. Entonces eso es lo que vieron. En el caso del MOSFET, este que está acá, pues simplemente estos MOSFET son mucho más comerciales conseguirlos. La referencia acá la encontramos, a ver si lo puedo mostrar. Vamos a ver acá. Ahí está, con la referencia 4C40N, lo buscan en internet, voy a buscarlo aquí. Y van a aparece una gran cantidad y reemplazos, pero eso los pueden conseguir de otras, como les dije, de una motherboard o de una tarjeta de video y les va a funcionar. Entonces, ya vieron todo el proceso que les mostré aquí y que sé que les puede servir a la hora de hacer esto. Ya voy a, aquí yo puedo simplemente, al final, es o quitar esa bobina y después volver a colocar ya con sus componentes o bajarlo así para que trabaje así, o aislar esta bobina pues para que no pase un corto. Ya vieron que la tarjeta ya está dando video, y al final, ¿qué era? Al final era simplemente ese MOSFET o ese IC y ese capacitor que estaban dañados y no era el GPU. Por ejemplo, esta tarjeta ya la habían diagnosticado que el GPU estaba malo, que estaba en corto y no se podía reparar, y ya vimos que no era cierto. El problema no era el GPU. Voy a hacer la última medición y es para que ustedes vean el valor del GPU, cuánto marca en estos momentos ya que está funcionando. Sería lo último. Entonces voy a medir acá en la bobina, en la salida, cuánto nos marca. Voy a colocar en la escala de Ohm. Mire, 4.6 Ohm. 4.
.6 ohm y voy a medir acá, ya vimos que será la 96.2 ohms. Ya vieron que está funcionando y eso era todo el problema. Entonces, amigos, espero que este video les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo. Si les gustó, dale me gusta, si no, pues coloca tu comentario ahí. Y si les gusta este tema y quieren que les suba más videos referentes a tarjetas de video reparándolas, pues lo voy a hacer. Igualmente yo tengo unas tarjetas de video, unas que tengo que reparar y les podría mostrar muchas cosas más ahí que seguramente les puedan servir. Es un gusto para mí estar nuevamente aquí en el canal, pero verlos en un próximo video. Un abrazo, se me cuida. Chao, chao.